Pensaron que solo estaban deteniendo a otro tipo que encajaba con la descripción. Pero cuando él apareció al día siguiente en el juzgado, no con esposas, sino vestido con un traje impecable, comprendieron que habían cometido el peor error de sus carreras. Era justo después de las 9 de la mañana cuando llegó el reporte por la radio. Chantaje. Hombre de unos 35 años. Chaqueta azul. Sospechoso de un robo a un vehículo en la Avenida Independencia. Los oficiales Bruno Salazar y Lucía Vargas patrullaban cerca en su patrulla, tomando café, medio distraídos. Se miraron, como si fuera una broma. «Y sí está», murmuró Bruno, señalando con la barbilla a un hombre parado afuera de la panadería La Esperanza, uno de los cafés más concurridos del centro de Mérida. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. El hombre, Mauricio Linares, parecía tranquilo, concentrado, revisando algo en su celular con una bolsa de pan en la mano. Encajaba vagamente con la descripción, y eso fue suficiente para ellos. Bruno estacionó rápido, sin luces ni sirenas. Lucía ya estaba fuera antes de que las llantas dejaran de rodar. «¡Oye! ¡Manos donde pueda verlas!», gritó. Mauricio levantó la vista, sorprendido pero no alterado. «Disculpe». «Encaja con la descripción de un sospechoso, no se mueva», añadió Bruno, acercándose con la mano cerca de su arma. «Estoy parado afuera de una panadería, esperando a mi chofer», respondió Mauricio, desconcertado. Lucía puso los ojos en blanco. «Lo aclararemos en la comisaría». Apenas le dieron tiempo de responder. Bruno lo tomó del brazo y lo giró. «Ahora te resistes», dijo en voz alta, para que los transeúntes lo oyeran. La gente comenzó a mirar, los celulares salieron. Mauricio no se resistió. Solo miró al suelo mientras le ponían las esposas. «Qué curioso, siempre se ponen parlanchines hasta que ven las esposas», comentó Lucía, con una sonrisa burlona. «Seguro otro con un perfil falso en LinkedIn y una historia inventada sobre sus credenciales», añadió Bruno, riendo. No le leyeron sus derechos, no pidieron su identificación, no revisaron su celular ni la bolsa que claramente tenía un recibo dentro. Solo lo empujaron al asiento trasero de la patrulla y arrancaron, ya bromeando sobre el informe que tendrían que redactar más tarde. Dentro de la patrulla, Mauricio miraba al frente, en silencio. «¿Tienes algo que decir?», preguntó Bruno por encima del hombro. «Quiero mi llamada», respondió Mauricio, con voz calma. Bruno hizo una mueca. «La tendrás después de registrarte». Pero algo en el tono de Mauricio, tan mesurado, tan paciente, casi indiferente, les hizo dudar. No lo suficiente para detenerse, pero sí para que Bruno lo mirara de nuevo por el retrovisor. Mauricio no estaba asustado, no estaba nervioso, y no había terminado. En la comisaría, el registro fue lento. El oficial de escritorio, un tal Raúl Torres, parpadeó 2 veces al verlo entrar. «¿Están seguros de este?», preguntó. Bruno lo desestimó. «Encaja con el reporte. Robo de auto. Estaba merdeando». «Estaba parado afuera de una panadería con una bolsa de pan y un celular», corrigió Mauricio en voz baja. Lucía se acercó. «¿Estás cuestionando una detención en campo, Torres?». Raúl frunció el ceño, dudó, y tomó los datos de Mauricio. Miró la pantalla, luego volvió a mirar. «Quiero mi llamada», repitió Mauricio, interrumpiendo con suavidad. Bruno alzó las cejas. «¿A quién vas a llamar? ¿A un abogado?». «No», dijo Mauricio. «A la oficina del fiscal general». Bruno soltó una carcajada, como si fuera el chiste más divertido de la semana. «Claro, dile que lo saludamos». Se alejaron, pero Raúl no se rió. Seguía mirando la pantalla, y ahí todo comenzó a cambiar,
Aunque Bruno y Lucía no podían imaginar cuán fuera de su alcance estaban ya. La celda era fría, no helada, pero con ese frío constante que se cuela en las muñecas cuando aún llevas esposas. Mauricio estaba sentado en el banco, no encorvado, no rígido, solo firme. Vestía con estilo, incluso con jeans y chaqueta. Botas pulidas, líneas limpias. Todo en él gritaba control, incluso ahora. Mientras tanto, en el pasillo, Bruno se apoyaba en una máquina expendedora, abriendo una soda como si fuera un martes cualquiera. «¿Viste la cara que puso?», le dijo a Lucía, como si pensara que está por encima de todo. Lucía dio un sorbo a su café. Ese tipo siempre es así. Llega al centro de la ciudad y actúa como si las reglas no fueran con él. El mismo guión. Bruno rió. Mi favorito es cuando empiezan a hablar de demandas y placas, como si no hubiéramos oído eso antes. Ninguno notó al hombre de asuntos internos que pasó por el mostrador, ni que Raúl Torres había dejado su puesto para entrar a una oficina trasera, hablando por una línea segura. En el área de detención a Mauricio finalmente le permitieron su llamada. No buscó un número, no revisó su celular. Marcó directo. «Soy Linares», dijo cuando contestaron. «Incidente en Mérida. Avenida Independencia. Necesito todo para esta tarde». Colgó. Sin enojo, sin alboroto, solo un corte limpio. La llamada duró menos de 30 segundos, pero eso fue todo lo que necesitó. Esa tarde, el jefe de la comisaría recibió un correo discreto y directo de la Oficina de Supervisión Civil del Estado. Una alerta urgente. Liberación inmediata del detenido Mauricio Linares. Adjuntos estaban sus credenciales, un enlace a un perfil en una base de datos federal y una notificación de auditoría bajo el artículo 14 de la Ley de Integridad Policial del Estado. No venía de un abogado, sino del enlace del fiscal general. En 45 minutos, Mauricio estaba fuera. Cuando Bruno lo vio de nuevo, no estaba esposado ni tras una puerta, sino caminando por el pasillo, sereno, junto a 2 oficiales estatales en traje. Bruno parpadeó, como si la luz hubiera cambiado de golpe. «Eso no es posible», murmuró. Lucía entrecerró los ojos. «¿Qué demonios pasa?». Raúl Torres, desde su escritorio, no dijo nada, solo escribió algo en un sistema al que ellos no tenían acceso. Mauricio no miró atrás, no lanzó miradas, no sonrió. Solo se fue, con el mismo paso firme con que llegó. Y el silencio que dejó fue más pesado que cualquier sirena. Esa noche, Bruno cenó con su hermano y despotricó sobre gente con conexiones, llamándolo favoritismo, diciendo que olía a política. Lucía, sentada en su terraza con una cerveza, le contó a su pareja que probablemente era un error de la alcaldía y que el tipo terminaría con antecedentes de todos modos. «Nadie anda tan tranquilo sin esconder algo», dijo. Pero a medida que pasaba la semana, los rumores comenzaron. En una reunión, alguien mencionó el nombre de Mauricio, y 2 sargentos intercambiaron miradas. Un oficial dijo que había trabajado en Veracruz, en un grupo de supervisión importante. Hasta el capitán Ramírez empezó a actuar diferente. Respuestas cortas, más cuidado con sus palabras cuando salía el nombre de Mauricio. Eso puso nervioso a Bruno. Si el mando estaba inquieto, significaba que algo serio estaba en juego. Lucía lo minimizó. «Tenemos las cámaras corporales, el registro de la llamada. Seguimos el protocolo». Bruno asintió, pero fue forzado. Su estómago se retorcía un poco, porque algo en Mauricio no encajaba, no como esperaban. Y la forma en que se fue, sin drama, no era la de alguien culpable. Todavía volvieron al trabajo como si nada hubiera cambiado, pero la verdad ya se movía más rápido que ellos. Porque para cuando sintieron el suelo tambalearse, Mauricio ya estaba en terreno más alto, observando todo. El juzgado en el centro de Mérida no era grandioso ni intimidante. Escalones de concreto,
puertas de vidrio, el eco de los zapatos en pasillos amplios. Bruno y Lucía entraron juntos, uniformes impecables, placas pulidas, sin sonrisas. Era rutina. Habían estado en tribunales más veces de las que podían contar. El cargo era simple: obstrucción en una investigación de robo de vehículo. Esperaban que Mauricio llegara tarde, tal vez con un abogado, quizá intentando hacer un espectáculo. Pero Mauricio no estaba afuera, ni en la sala de espera, ni siquiera en la lista de acusados como un demandado típico. Al pasar el control de seguridad, un alguacil se acercó con un asentimiento rígido. «Ustedes dos testifican en la sala 2C». Bruno respondió. «Sí, Salazar y Vargas. El caso Linares». El alguacil parpadeó. «Linares no es el demandado». Bruno frunció el ceño. «¿Cómo?». El alguacil solo señaló. «Ya lo verán». Cuando entraron a la sala 2C, todo se sintió mal. No caótico, no ruidoso, solo diferente. La sala estaba llena, no con la multitud habitual de acusados nerviosos y abogados fastidiados. Había periodistas, 2 equipos de cámaras, alguien del ayuntamiento. El cuello de Bruno se tensó. Luego sus ojos se fijaron en la mesa delantera. Ahí, sentado junto al juez, estaba Mauricio Linares. Sin esposas, sin abogado defensor, solo un hombre en un traje oscuro y bien cortado, hojeando un cuaderno. Una placa frente a él decía: «Asesor especial para la rendición de cuentas, Estado de Yucatán». Lucía se inclinó. «¿Qué es esto?». Bruno susurró. «No sé, no estaba en las notas del caso». La jueza llamó al orden. «La sesión de hoy trata sobre una revisión procedimental relacionada con la conducta durante una detención reciente, en la Avenida Independencia», dijo. «El señor Linares servirá como asesor en representación de la Oficina de Rendición de Cuentas del Estado». El mentón de Lucía se tensó. Bruno parecía haber recibido un golpe sin previo aviso. Mauricio no los miró, ni una vez. Solo se recostó mientras la jueza se dirigía al banco delantero. «Oficiales Salazar y Vargas, por favor, acérquense». Se movieron rígidos, ya no en control. Cada ojo en la sala estaba sobre ellos, pero no del tipo al que estaban acostumbrados. Esto no era admiración. Era escrutinio. La jueza preguntó: «¿Pueden explicarnos el razonamiento detrás de su decisión de detener al señor Linares?». Bruno carraspeó. «Recibimos un reporte por radio. Hombre moreno, chaqueta azul, sospechoso de robo de vehículo en la Avenida Independencia». La jueza lo interrumpió. «El señor Linares no tenía antecedentes penales con su departamento. ¿Se verificó su identificación antes de la detención?». Lucía respondió. «Encajaba con la descripción y no cumplió cuando le dimos órdenes». Mauricio no levantó la vista, pero cliqueó su pluma una vez, lento y deliberado. La jueza se volvió hacia él. «Señor Linares, ¿tiene algún punto aclaratorio?». Él los miró por primera vez. «En mi línea de trabajo», comenzó, con voz firme, «he leído cientos de reportes que empiezan igual. Descripciones vagas, suposiciones sin verificar. Con el tiempo, esos patrones cuentan una historia. La placa no los protege de...». Lucía abrió la boca para interrumpir, pero Mauricio alzó un dedo, y no hacia ella, sino a la jueza. «Me gustaría presentar una moción para suspender el testimonio directo. Hoy se ha autorizado una revisión interna. Seguirá una audiencia en 2 semanas». La pola quedó en silencio. La jueza asintió. «Concedido». Bruno y Lucía retrocedieron, aturdidos. Mauricio recogió su cuaderno, lo cerró con calma y se levantó. No parecía triunfante, no se regodeó. Pero su presencia pesaba más que cualquier argumento que pudieran haber presentado. Y cuando salió, los periodistas lo siguieron. Bruno tenía las manos temblando. Lucía susurró: «¿Qué demonios está pasando?». Pero, en el fondo, ambos ya lo sabían.
porque eso no fue una derrota en el juzgado. Fue el primer movimiento. Y Mauricio acababa de voltear el tablero. ¿Quién era Mauricio Linares? Antes de Mérida, antes del traje y el título, Mauricio Linares era solo un chico tratando de pasar desapercibido en Ensenada, Baja California. Su madre, Clara Linares, trabajaba turnos nocturnos en el Hospital del Carmen, y su padre, cuando estaba presente, pintaba casas y rara vez se quedaba lo suficiente para dejar algo más que el olor a cigarro y silencio. A los 12 años, Mauricio ya había aprendido a navegar dos mundos. Uno en la escuela, donde destacaba en concursos de ortografía y ferias de ciencias, y otro afuera, donde mantenía la mirada baja cuando pasaban las patrullas. No era ruidoso, no era ostentoso, pero observaba todo. Un día, en 8º grado, un maestro lo acusó de robar una calculadora. No interrogaron a nadie más, revisaron su casillero, no encontraron nada. Mauricio no dijo nada entonces, pero nunca olvidó cuán fácil era para los adultos aceptar la sospecha cuando se dirigía a él. No fue la rabia lo que lo impulsó. Fue el patrón. A los 17 años, ganó una beca para la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde se estudió ciencias políticas y escribió ensayos que cortaban el ruido. No gritaba, solo exponía los hechos, claros, afilados, precisos. En una sala llena de opiniones, hacía que el silencio se sintiera como un veredicto. Luego vino la Escuela de Leyes en la UNAM. Sin conexiones, sin favores, solo esfuerzo y enfoque. Mientras otros perseguían bufetes corporativos y cheques gordos, Mauricio hizo prácticas en una unidad de rendición de cuentas en Jalisco. Asistió a audiencias donde oficiales describían paradas rutinarias que terminaban con costillas rotas y muñecas magulladas. Registró cada palabra. No llevaba la ira como armadura, llevaba la paciencia como arma. A los 33 años, Mauricio lideraba revisiones para la Oficina de Conducta Civil del Occidente. Silently, caso por caso, construyó una reputación. No era llamativa, no del tipo que generaba titulares, sino del tipo que ponía nerviosos a los departamentos. Se movía como abogado, pensaba como analista y se comportaba como un hombre que ya sabía qué estabas escondiendo. Mérida fue su primer nombramiento como asesor especial para la rendición de cuentas, un cargo creado tras años de presión por parte de grupos de vigilancia cansados de que asuntos internos se limpiara a sí mismo. Mauricio fue elegido a dedo por la Junta Estatal, investigado discretamente, confirmado en privado. Mantuvo un perfil bajo a propósito. No tuiteaba, no daba conferencias, solo aparecía. Esa mañana afuera de la panadería no fue la primera vez que lo perfilaban, pero sí la primera desde su nombramiento. Y eso importaba, porque por primera vez no tendría que presentar una queja. Él era la queja. No quería venganza, eso era demasiado pequeño para el trabajo que hacía. Quería la verdad en papel. Quería que los patrones quedaran expuestos. Quería que los departamentos supieran que estaban siendo vigilados, y no solo desde dentro. Tras el incidente, no llamó a un medio de comunicación, llamó a un juez. Luego llamó a la Oficina de Auditorías de Personal. Su placa no era de latón, era legislativa, y le daba autoridad para solicitar archivos, revisar registros y abrir casos que habían estado cerrados por años. Por eso Bruno y Lucía estaban nerviosos. No se trataba de una detención. Se trataba de todas. Porque Mauricio no era solo un abogado que detuvieron por error. Era la única persona en el estado con el clearance y el motivo para abrir todo su historial. Y no necesitaba alzar la voz para hacerlo. La tensión crece. La comisaría se sentía diferente, no más ruidosa, no más ocupada, solo tensa. Bruno lo notó primero cuando entró al comedor y las conversaciones se detuvieron. No era el silencio que ocurre cuando interrumpes un chiste, sino el tipo donde la gente no quiere que la escuchen diciendo algo indebido. Abrió el refrigerador, tomó su almuerzo e intentó actuar como si no lo notara. Pero algo estaba mal. Lucía lo percibió unas horas después.
Pasó por una sala de conferencias y vio al teniente Gómez hablando en voz baja con dos hombres en traje. Ninguno llevaba placa. Uno tenía una carpeta de cuero bajo el brazo, del tipo que siempre llevan los federales. Redujo el paso, intentó captar un nombre. Dejaron de hablar en cuanto la vieron. Esa noche, Bruno recibió una llamada de su primo, también policía, en Campeche. «Oye, ¿no esposaste a un tal Linares la semana pasada?», preguntó. El estómago de Bruno se hundió. ¿Por qué? Porque su nombre está circulando como incendio. Junta de Auditoría Estatal, algo sobre autoridad de supervisión. Toda la comisaría aquí está revisando sus reportes como si fueran a ser auditados después. Bruno rió, pero sonó forzado. Está bien, solo un malentendido. El tipo se puso parlanchín, lo aclaramos. Pero la mentira ni siquiera lo convenció a él mismo. 2 días después, el capitán los llamó. No fue una reunión casual, no un pásense por mi oficina. Fue una solicitud formal, uniforme completo, rastro de papel. Entraron a la oficina del capitán y vieron a los mismos 2 de traje sentados frente a su escritorio. «Oficiales Salazar y Vargas», comenzó el capitán Ramírez, con voz cortante. «Ellos son el señor Ortega y la señora Rivas, de la Oficina de Rendición de Cuentas». La señora Rivas no sonrió, apenas parpadeó. «Estamos abriendo una revisión interna sobre un incidente del jueves por la mañana con el señor Mauricio Linares». La cara de Bruno se quedó en blanco. «Ya hablamos de eso. Fue liberado. Caso desestimado, no pasó nada más». Ortega intervino. «La investigación va más allá de la detención. Revisaremos su historial, quejas, paradas, reportes presentados y los que fueron ajustados después». El capitán Ramírez deslizó una carpeta por el escritorio. «Recibirán citatorios para presentarse en la audiencia de revisión en 2 semanas». Bruno abrió la boca, pero no salió nada. Lucía tragó saliva. «¿Nos están acusando de algo?». «Aún no», dijo Ortega. «Eso es para lo que es la audiencia». A la mañana siguiente, un correo llegó a sus bandejas. Asunto: resumen de revisión de caso, preparado por el asesor especial M. Linares. Venía con anexos, muchos, paradas antiguas, marcas de tiempo de cámaras corporales, declaraciones de civiles, cosas que pensaban que nadie juntaría. Las manos de Bruno flotaron sobre el teclado 1 minuto completo antes de que pudiera abrir uno. Era una parada de hace 3 años. Un hombre llamado Javier Ruiz, detenido por una luz trasera rota, retenido por no cooperar. Los cargos se desestimaron. La grabación de la cámara corporal estaba listada como no subida. La declaración de Ruiz decía que lo habían empujado contra su auto tras pedir un supervisor. Bruno lo recordaba, no claramente, pero lo suficiente. Cerró el archivo con el pecho apretado. Lucía le envió un mensaje. «Bruno, van a hacer que parezca un patrón». «Es un patrón», respondió él. Hubo una pausa. Antes de que ella contestara seguía. «Seguimos el protocolo». Pero ni siquiera ella sonaba segura ya, porque Mauricio no venía con una sola historia. Traía recibos. Y Bruno y Lucía estaban empezando a darse cuenta de que esto no era una limpieza. Era una autopsia. Lavar en la audiencia. La audiencia no se llevó a cabo en la comisaría ni en el juzgado. Tuvo lugar en un edificio municipal neutral en la Avenida Reforma, del tipo usado para reuniones de zonificación y asuntos olvidados de la ciudad. Pero ese día, cada silla en esa sala de paredes grises se sentía eléctrica. Bruno Salazar ajustó su corbata 3 veces antes de entrar. Lucía Vargas estaba en el pasillo, hojeando una carpeta delgada, aunque no había leído una sola página en 20 minutos. No estaban solos, al menos una docena de personas estaban alrededor de la mesa, observadores legales, un miembro de la Junta Ética de la ciudad, 2 de la oficina del fiscal del estado. Sin uniformes, sin caras conocidas, sin respaldo.
Al frente de la mesa estaba Mauricio Linares. No parecía enojado, lo que habría sido más fácil. Parecía preparado. La silla a su lado estaba ocupada por la señora Rivas, quien abrió la audiencia con voz plana. Esta es una revisión formal bajo el artículo 14. Los oficiales Salazar y Vargas están presentes. Las alegaciones conciernen al abuso de autoridad discrecional y la aplicación repetida e incorrecta de paradas procedimentales. Se volvió hacia Mauricio. Asesor especial Linares tiene la palabra. Mauricio no alzó la voz, no se inclinó. Solo abrió su carpeta. Esto no será sobre acusaciones, dijo. Será sobre patrones. Puso un documento en la mesa. Caso 1. Javier Ruiz, detenido por una luz trasera rota, retenido por más de 45 minutos, sin cargos. El reporte no tiene grabación de cámara corporal. Lucía carraspeó. Eso fue hace 3 años. Mauricio ni siquiera levantó la vista. Caso 2. Alan Torres. Encajaba con la descripción de un sospechoso de robo. Misma comisaría, mismo lenguaje en el reporte. También detenido sin causa probable, sin cargos. Deslizó otra hoja. Caso 3. Mismos oficiales, misma fraseología. Encajaba con la descripción. Comportamiento sospechoso. Tono no cooperativo. Bruno se inclinó hacia adelante. Respondemos a los reportes tal como llegan. No controlamos las descripciones. Pero controlan cuánto tiempo retienen a alguien, respondió Mauricio. Controlan si verifican identificaciones o hacen preguntas antes de hacer suposiciones. Controlan su tono, su lenguaje. ¿Y cuántas veces alguien sin antecedentes penales se va con moretones y sin disculpas? Sacó un mapa impreso, marcado con pines rojos. Estas son todas las paradas que ustedes dos han realizado en los últimos 5 años. Los pines no estaban dispersos. Formaban grupos en ciertas calles, en ciertos vecindarios. Mauricio continuó. Comparamos sus datos de paradas con otros 3 equipos de patrulla. Ustedes promedian un 42% más de paradas. El 80% de esas involucran a individuos de un solo grupo demográfico. El 90% no resultan en cargos. La señora Rivas añadió en voz baja. Eso no es patrullar, eso es perfilar. La voz de Lucía se elevó ligeramente. Entonces, estamos en juicio por hacer nuestro trabajo, responder a reportes, seguir el protocolo. No están en juicio, dijo Mauricio, con voz aún firme. Están en revisión. Una revisión desencadenada porque, por una vez, detuvieron a la persona equivocada. No a alguien con menos credibilidad, no a alguien sin recursos. A mí. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No era especial ese día. No llevaba placa, era solo un hombre afuera de una panadería. Ustedes decidieron que eso era suficiente. Bruno exhaló por la nariz. Teníamos un reporte. No te seleccionamos a ti. No tuvieron que hacerlo, respondió Mauricio, porque han construido un sistema donde la selección ocurre automáticamente. Miró alrededor de la sala, luego de nuevo a Bruno y Lucía. No puedes arreglar lo que no admites. Nadie habló por un largo rato. El silencio no se sintió victorioso, se sintió quirúrgico. Esto no era venganza, era exposición. Y en esa sala, cada paso omitido, cada reporte apresurado, cada queja civil ignorada, volvió a la superficie. Porque cuando haces la misma llamada una y otra vez, deja de ser un error. Se convierte en quién eres. Para el segundo día de la revisión, Bruno Salazar estaba quebrándose. Entró viéndose mayor, con ojos opacos, mandíbula apretada, postura más tensa de lo usual. No habló mucho con Lucía, apenas la miró. Ella estaba calma, o al menos lo fingía. Llevaba la misma desafiante que siempre había tenido, pero algo en sus ojos la delataba. Escaneaba la sala demasiado. Observaba demasiado de cerca. Mauricio Linares no trajo fuego y azufre, trajo testimonios. Uno por uno,
Entraron. Javier Ruiz, el OMP de la luz trasera, contó su historia. Cómo pidió un supervisor y terminó con una muñeca torcida. Cómo presentó una queja que no llegó a ninguna parte. Cómo nunca tuvo seguimiento. Solo silencio. Alan Torres, confundido con un sospechoso de robo mientras caminaba a casa con una bolsa de compras, relató haber sido arrojado al suelo frente a su hija. Ella no habló por días después. Bruno se removió en su asiento durante ese. Hubo otros. No todos aparecieron, pero los que lo hicieron no gritaron, no escupieron acusaciones. Solo contaron qué pasó. Eso lo hizo peor. Porque Bruno y Lucía no podían encontrar agujeros en historias tan simples, tan humanas. Lucía cruzó los brazos con fuerza. Hemos visto lo peor de la gente. No podemos permitirnos dudar cuando las cosas encajan. Mauricio no respondió de inmediato. La miró, como alguien que estudia una estructura antes de decidir dónde están las fallas. Tal vez el problema es qué consideras que encaja, dijo finalmente. La voz de Bruno se quebró un poco. No sabes cómo es caminar esas calles todos los días. La gente te miente, te amenaza, huye de ti. Cambia cómo lees las cosas. Mauricio dio un pequeño asentimiento. No niego que el trabajo es duro, pero cuando el mismo tipo de rostro sigue pagando por los errores de otros, deja de ser sobre peligro. Empieza a ser sobre comodidad. Lucía resopló. ¿Comodidad? Sí, dijo Mauricio. La comodidad de suposiciones predecibles. La comodidad de nunca ser el que está en el suelo. Los hombros de Bruno se hundieron ligeramente. Luego la señora Rivas abrió otra carpeta. 3 reportes presentados en los últimos 24 meses muestran evidencia de grabaciones de cámaras corporales alteradas. Un video fue etiquetado como corrupto. Otro nunca fue enviado. Bruno levantó la vista, lento y pesado. Eso es un problema técnico. No es nuestra culpa. Mauricio ni siquiera parpadeó. No es tu culpa la primera vez. Tal vez ni la segunda. Pero ahora estamos en la 4ª. Por primera vez, Lucía no tuvo respuesta. El peso de sus reportes, sus grabaciones, sus patrones, comenzaba a presionarlos de formas que no habían anticipado. Siempre habían estado protegidos, siempre aislados. Pero ese escudo estaba lleno de grietas ahora. Y Mauricio no estaba blandiendo un martillo. Solo sostenía una luz. Uno de los miembros del panel, una exoficial, se inclinó hacia adelante. ¿Alguno de ustedes reconoce que sus métodos pudieron haber causado daño? Lucía la miró, luego a la mesa, y lentamente dijo: Siempre hemos hecho lo que nos enseñaron. Esa frase quedó suspendida en el aire. Mauricio habló en voz baja. Entonces tal vez es hora de empezar a enseñar algo diferente. Porque una vez que admites las grietas, no puedes fingir que el muro aún sostiene. El día final de la audiencia no comenzó con fuegos artificiales, sin golpes de mazo, sin voces alzadas, solo el zumbido lento de papeles moviéndose y la tensión silenciosa de personas que sabían que la historia estaba llegando a su fin, y no todos saldrían igual. Bruno y Lucía estaban sentados lado a lado, aún en uniforme, pero su energía había cambiado. Bruno había dejado de defenderse. Estaba callado. Lucía mantenía los 2 brazos cruzados, ojos al frente, labios apretados. Ya no estaba arrogante, solo rígida. Mauricio Linares se levantó y caminó al centro de la sala. No estaba flanqueado por nadie, sin equipo legal, sin teatralidades. Solo él y una carpeta, con los bordes ligeramente desgastados por el uso. La colocó suavemente en la mesa. He dicho lo que necesitaba decir, comenzó. Han escuchado a las personas afectadas. Han visto los números, el lenguaje en los reportes, las grabaciones que recuperamos. Han oído las mismas frases repetirse, los mismos métodos, las mismas caras siendo detenidas, interrogadas, esposadas y luego liberadas silenciosamente. Miró a Bruno.
No creo que ninguno de ustedes se uniera a este departamento con malas intenciones, pero en algún momento dejaron de revisarse a sí mismos. Dejaron de ver personas y comenzaron a ver perfiles. La sala permaneció en silencio. No estoy aquí para arruinar sus vidas. Eso no es justicia. Estoy aquí porque el sistema no puede arreglarse a sí mismo si sigue protegiendo patrones que claramente no funcionan. Hizo una pausa y miró al panel de revisión. Mi recomendación, dijo claramente, es que los oficiales Salazar y Vargas sean retirados del servicio activo indefinidamente, pendientes de capacitación adicional, revisión psicológica y una auditoría departamental completa. También solicito que los casos señalados durante esta revisión se reabran formalmente. Bruno miró hacia abajo, sin inmutarse. Lo sabía. Lucía susurró por lo bajo. Era un trabajo. Mauricio se volvió hacia ella. Era una responsabilidad. Y cuando olvidas eso, la gente sale lastimada. El panel entró en sesión cerrada. 35 minutos después, regresaron con su veredicto. Bruno Salazar, suspendido del servicio activo, despojado de su placa, pendiente de reevaluación. Lucía Vargas, lo mismo. Ninguno habló cuando se leyó la decisión. Ninguno peleó. No hubo salida dramática. No hubo sillas golpeadas. Solo 2 oficiales que habían creído por demasiado tiempo que su posición los protegía de la rendición de cuentas. Mauricio recogió sus cosas en silencio. Al salir, pasó por Bruno y se detuvo. Bruno lo miró, solo por un segundo. No pensé que terminaría así, dijo Bruno. No tenía que hacerlo, respondió Mauricio, pero eso no dependía de mí. Se alejó sin otra palabra. Esa noche, Bruno vació su casillero solo. Lucía nunca apareció. Los rumores decían que había tomado una licencia personal. Nadie se acercó. Las mismas personas que una vez brindaron con ellos en fiestas de jubilación y banquetes de fin de año, de repente estaban ocupadas o de guardia. La comisaría ya empezaba a mirar por encima del hombro. Un nuevo cartel apareció en el pasillo cerca de la sala de patrullas. Línea directa de rendición de cuentas civil, confidencial. Algunos novatos lo miraron más de lo necesario. Y Mauricio, él voló a Cancún a la mañana siguiente. Otra ciudad, otra comisaría, otra revisión silenciosa. Ese era el trabajo. No se trataba de titulares, se trataba de estructura, de verdad, de reparación a largo plazo. No necesitaba aplausos, solo necesitaba que el muro dejara de ocultar las grietas, porque cuando nadie vigila a los vigilantes, el ciclo nunca se rompe. Pero ahora, alguien finalmente lo hacía. El eco de un cambio. 2 meses después, la ciudad de Mérida aún se estaba ajustando. Los medios de Avnoconme se habían ido en su mayoría, sin protestas masivas, sin titulares virales. Pero algo había cambiado bajo la superficie, y quienes prestaban atención podían sentirlo. Mauricio Linares no se quedó. Nunca fue su intención. Su trabajo era movimiento. De ciudad en ciudad, de caso en caso, nunca quedándose lo suficiente para convertirse en parte de la historia. No buscaba elogios ni un pedestal, solo quería que las consecuencias existieran para todos, no solo para los sin poder. Pero el efecto de lo que pasó no desapareció con él. El manual de capacitación de la comisaría de Mérida fue reescrito. No de manera dramática, pero sí lo suficiente para importar. Los oficiales ahora debían revisar grabaciones de casos reales, no ejemplos escenificados de paradas que salieron mal. El caso de Mauricio se convirtió en uno de ellos. La orientación para reclutas comenzó a incluir una nueva pregunta. ¿Alguna vez cometiste un error y aprendiste de él? No para avergonzar, sino para ver si una persona podía asumir responsabilidad antes de llevar una placa. Bruno Salazar tomó un trabajo en el departamento de corralones de la ciudad. Silencioso, sin arma, detrás de un escritorio. No hablaba de la audiencia. No fingía haber sido agraviado. Algunos decían que estaba amargado.
Otros decían que finalmente había comenzado a escuchar. Lucía Vargas nunca regresó. Se decía que se mudó de vuelta a Chiapas, cerca de su hermana. Desactivó sus redes sociales, rechazó todas las entrevistas. No discutió los hallazgos del panel, pero tampoco los aceptó, no en voz alta. Y las personas que fueron detenidas, esposadas, humilladas sin razón, algunas recibieron disculpas. No todas, pero unas pocas. Javier Ruiz recibió una carta escrita a mano de la oficina del alcalde. Alan Torres recibió una llamada de seguimiento del abogado de la ciudad, preguntando si estaría abierto a una mediación. Nada ostentoso, sin acuerdos que llenaran las noticias, pero señales silenciosas de que algo, de hecho, había tocado una fibra. Esa era la parte que la mayoría pasaba por alto. La justicia no siempre llega con fuegos artificiales. A veces, solo significa que alguien finalmente escucha, que alguien en el poder es obligado a responder. Y la próxima vez, tal vez alguien dudará antes de tratar a un hombre con chaqueta azul como sospechoso, antes que como persona, porque ese día afuera de la panadería pudo haberle pasado a cualquiera. Pero le pasó a Mauricio Linares, un hombre que había pasado toda su vida viendo a la gente ser silenciada. Y cuando fue su turno, no gritó, no amenazó, les mostró el espejo, y por una vez tuvieron que mirar. La lección no era que Bruno y Lucía fueran malvados, ni siquiera que fueran inusuales. La lección era cuán fácil es dejar de ver a las personas como personas, y cuán peligroso se vuelve cuando ese hábito lleva una placa. Y tal vez, solo tal vez, alguien en esa comisaría, algún recluta joven con botas nuevas y una placa limpia, lo recordará la próxima vez que reciba un reporte con una descripción vaga. Tal vez pausará, preguntará, verificará una identificación antes de esposar una muñeca. Tal vez eso sea suficiente para cambiar una vida. Tal vez más, porque el cambio no siempre grita. A veces, solo sale de un juzgado con una carpeta llena de nombres y se asegura de que no vuelva a pasar. Si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, comparte la tuya. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.